Buenas noches, vamos a hacer un circuito divisor de corriente utilizando la ley de Ohm. Vamos a calcular em, la resistencia total y en cada una de las resistencias qué corriente hay. Pues en un circuito paralelo, que es el que vamos a hacer, las corrientes se dividen, mientras que el voltaje es el mismo. Entonces vamos a comenzar por una fuente de voltaje en DC. Entonces vamos a poner nuestra fuente de voltaje. En este caso sería una fuente de voltaje de 9 voltios. Vamos a cambiarle aquí el valor de 9 voltios, le damos OK. Con dos resistencias en paralelo, una de 0,1 k ohmio y la otra, estos serían 100 ohmios, una, y la siguiente de 1000 ohmios. Cambiamos acá el valor, le ponemos 1000, le damos OK y aquí nos va a salir. Cerramos. Entonces vamos a rotarla para comenzar a hacer nuestro circuito. Entonces la primera resistencia va a ser de 1000 y la segunda va a ser de 100. Aquí unimos con el cursor nuestro circuito y le vamos a poner una tierra. Aquí vamos a buscar tierra, que es esta. Entonces le vamos a poner una tierra. Acá, OK, listo. Entonces vamos a medir las corrientes, ya que son dos. La primera corriente va a pasar del positivo a la primera resistencia y se devuelve. Y la segunda del positivo a la segunda resistencia y se devuelve. Entonces vamos a utilizar lo que es un multímetro. Aquí traemos un multímetro. Vamos a abrir el visor, este exactamente, y vamos a conectarlo para medir corriente. Recordemos que para medir corriente siempre tenemos que abrir el circuito. Entonces en este caso vamos a medir la corriente de la segunda resistencia. Entonces colocamos acá el positivo y acá el negativo. Pero entonces tenemos que quitar esta partecita para que el circuito quede abierto. Siempre recordemos que las medidas de corriente se van a hacer en serie utilizando el multímetro. Entonces aquí vamos a cambiar a amperios, a corriente directa, y nos vamos al simulador. Entonces aquí nos va a decir 90 miliamperios. Entonces aquí, para seguir con nuestra simulación, vamos a pausar y vamos a medir la corriente de la otra resistencia. Volvemos a dejar nuestro circuito como estaba, cerradito, y vamos a medir la corriente de la primera resistencia, que es la de 1000 ohmios, positivo y negativo. Aquí, ¿qué hacemos? Abrir el circuito para que quede como un puente, o sea, un circuito en serie con el multímetro para medir el amperímetro con el amperímetro. Bueno, entonces acá lo mismo, ya lo tenemos ahí conectado, le damos run y nos da 99 miliamperios. Entonces la teoría que nos dice, la teoría nos dice que intensidad, o sea corriente, es igual al voltaje
total sobre la resistencia total. En este caso nuestro voltaje total son 9 voltios. Estos 9 voltios sobre la resistencia total que la hallamos con esta fórmula. R1 por R2 y R1 más R2 divididos. Eso nos da un valor de 90,9 ohmios. Y nos dice que da 9, miliamperios, que es lo mismo que nos está mostrando el multímetro. Bueno, eso es para lo que es un divisor de corriente. Ahora vamos a mirar y a comprobar que el voltaje es el mismo. Vamos a medir el voltaje y van a ver que el voltaje es el mismo, ya que solo hay un voltaje y lo que se divide es la corriente. Entonces desconectamos nuestro multímetro, lo vamos a conectar para medir voltaje en esta resistencia. Entonces aquí cambiamos a voltaje y en DC y le ponemos ROM. Nos damos cuenta que da un voltaje de 9 voltios, que es el mismo que entra en la resistencia 1. Pausamos y medimos el voltaje en la resistencia 2. Entonces, ¿cómo hacemos para medir el voltaje? De extremo a extremo sin necesidad de abrir el circuito. Entonces aquí vamos otra vez a ROM y nos va a dar igual, 9 voltios. Entonces el voltaje para un divisor de corriente como este, sencillo, en paralelo, vamos a decir que son dos corrientes que pasan una por esta resistencia y la otra por esta, y un voltaje para todo el circuito que va a ser el mismo. Ahora vamos a hacer un divisor de voltaje. Vamos a utilizar las mismas resistencias, pero entonces vamos a ponerlas en serie para que sea un divisor de voltaje. Cuando es un divisor de voltaje, las resistencias tienen que estar en serie. Entonces en este caso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a modificar nuestro circuito de esta manera. ¿Listo? Entonces ahí nos quedaría nuestro circuito en serie. Este sería nuestro circuito en serie con la tierra. Ahí tratamos de que quede bien bonito. Listo. Entonces vamos a mirar cómo se divide nuestro voltaje en cada una de las resistencias. La ley de Ohm que nos dice. Entonces vamos a ingresar un texto para que quede escrito lo que es la ley de Ohm. Entonces la ley de Ohm nos dice que para encontrar voltajes nos dice que el voltaje es igual, que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Entonces, en este caso, nosotros ya sabemos nuestra corriente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a despejar. Entonces, corriente, en este caso, serían. Bueno, para encontrar la corriente que tenemos que despejar, lo que tenemos que hacer primero es hallar una R equivalente. Vamos a hallar la R equivalente. Para encontrar la R equivalente en un circuito serie, lo que tenemos que hacer es sumar las resistencias.
la R total, entonces es igual a la suma de todas las resistencias. En este caso serían 1100 ohmios. Aquí entonces vamos a aplicar la fórmula que nos da la intensidad para encontrar. Intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces, reemplazando nuestros valores, esto nos da una intensidad de 0.0081 miliamperios. En este caso los hemos pasado a miliamperios. Y vamos a medir aquí en el circuito a verificar que esto esté bien. Entonces el voltaje total va a ser la corriente por la resistencia total. O sea, la corriente en este caso, que son 0.0081 miliamperios por 1100, nos da un resultado de 8.91 voltios. Entonces vamos a comprobarlo con nuestro multímetro. Ese es el voltaje total. Y le damos play. 8.18182 nos da, medido acá en milivoltios. Dijimos que eso nos daba en voltios, entonces eso quiere decir que está bien. Listo. La pausamos y vamos a medir el voltaje en cada una de las resistencias. Entonces, para este tenemos que poner un extremo del multímetro en una patica de la resistencia y el otro en la otra patica. Entonces nos vamos a play. Esto nos da 8.18 voltios en la resistencia de 1000. Eso quiere decir que el voltaje cae más en la resistencia 1. Ahora vamos a medir la resistencia 2, el voltaje. Aquí tenemos que decir que nos tiene que dar un valor mucho menor. Vamos a ver. Le damos play. En esta nos da 8.18 microvoltios. Eso quiere decir que es una cantidad mucho menor al voltaje de la resistencia de 1000 ohms. Aquí nos damos cuenta entonces la diferencia en el voltaje que pasa por cada una de las resistencias. La corriente es la misma porque acá solo va a haber una corriente. Entonces llega al positivo y se devuelve al negativo y no tiene ningún cambio. Y el voltaje se divide en la resistencia 1 y en la resistencia 2. Listo. Entonces esa es la explicación del video de la ley de Ohm. Vamos a pasar a hacer en el siguiente video la explicación de la conversión de alta estrella. Muchas gracias.